Bienvenidos a Todos por la Causa. ¿Saben aquel que diu que a la millonada que iba a aportar la Unión Europea a la financiación del sistema financiero español no era un rescate, sino un crédito en condiciones ventajosas? Bueno, pues hoy ya hemos sabido cuáles son aquellas condiciones ventajosas. 8.000 despidos, 10.000 millones de euros perderán los inversores, muchos de ellos personas mayores que se fiaron de las cajas de ahorro y de los bancos, adquiriendo participaciones preferentes. Y bueno, pues una nueva aportación, una nueva contribución a este expolio que está sufriendo nuestro país. Una nueva deuda que vamos a tener que pagar entre todos. En total, 35.000 millones de euros, lo que va a suponer este préstamo de las autoridades europeas. Bueno, es un expolio que desde luego el bueno de Maki Navaja, aquel pequeño ladronzuelo de cómic que fue llevado luego al cine y también a la televisión, era un personaje muy honesto con los que nos están rodeando en toda esta historia. Vamos a dejaros con Maki Navaja porque tenemos aquí a alguno de sus padres musicales. Somos peligrosos y nos llaman maleantes por respirar sin permiso, por tirar siempre pa'lante. Y es que no se enteran que no vivimos de ausencia, que lo que falta se inventa, que en Vallecas sobra ciencia. Y hay que decirlo, para que no se acuerde, la esperanza es esa puta que va vestida de verde. La esperanza es esa puta que va vestida de verde. Maki Navaja, Maki poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Maki Navaja, Maki poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Somos peligrosos para aquel que pide paciencia, para el que nos manda al infierno, para ese que compra conciencia. Y es que no se enteran que no vivimos por vicio, que estamos porque aquí estamos, que vivir ya es un oficio. Ya está en la huida, hay que estar atentos, que al final la disidencia nos trae conocimiento, que al final la disidencia nos trae el conocimiento. Maki Navaja, Maki poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Maki Navaja, Maki poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Maki Navaja, Maki poeta, y él sabe estar dando la cara, va sin disfraz y va sin careta. Maki Navaja, Maki poeta, doctorado en la ciencia de sobrevivir. Maki Navaja, Maki poeta, y el último chorizo que queda, el último profeta. Y hay Maki Navaja, Maki poeta, y el último chorizo que queda, el último.
profeta. Bernardo Fuster, Suburbano, buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Paco? Pues nada, oye, creo que os equivocasteis, esto de la letra del último chorizo, luego ha habido multitud. Ahora hay una auténtica charcutería. Una auténtica charcutería. Y bueno, tal vez a lo mejor en el último profeta, porque algunos de los augures se nos están diciendo siempre que esto de la crisis ya se acaba, que va a acabar la recesión de forma inmediata y luego se van ampliando los plazos, ¿no? Sí, nos pasamos la vida escuchando promesas de brotes verdes, ¿no? Brotes verdes. En medio del desierto. Bueno, Vallecas 1979, era un paisaje lleno, ¿no?, de ilusión, de socialización, de organización social, y en medio de ese paisaje pues nació el Gallo Vallecano, una apuesta cultural pues impulsada también por Juan Margallo, Luis Pastor y también por este señor, entre ellos Luis Mendo también, sí. Que montasteis la cooperativa del Gallo, y allí fue donde nació Suburbano, ¿no? Sí, nació hace exactamente ahora 33 años aquí en Vallecas. Bueno, nosotros ensayábamos en un local en Vallecas, allá al lado del puente. Soy vallecano de adopción. Sí, vamos, de hace muchísimos años, pues 33 mínimo. 33, no 33. Y en el Gallo Vallecano fue donde tuvimos nuestra primera actuación, incluso donde también preparábamos conciertos. Es algo que estaba totalmente ligado a los orígenes de Suburbano, ¿no? O sea, y además el espíritu que imbuyó el Rayo Vallecano en Suburbano lo hemos intentado mantener hasta ahora. Ahora es más difícil que entonces, como bien has dicho, pero ahí seguimos. Bueno, pues este es el disco que han presentado recientemente en la Sala Galileo Galilei, sí. Que es 33, son los 33 años que han pasado desde aquel debut aquí en Vallecas, en el Gallo Vallecano. Muchos jóvenes seguramente no sabrán lo que fue el Gallo Vallecano. Sería bueno algún día hacer un... Yo creo que sería interesante traer aquí a Juan Margallo, a Luis Pastor. Hemos traído algunas veces, sí, pero hacer algo... Y hacer un programa dedicado al Gallo Vallecano. Probablemente tengan además material que puede ser muy interesante volver a rescatar, porque yo creo que no es una idea que esté muerta. En estos momentos podría, a lo mejor, en otras condiciones, pero retomar algo así. Sí, retomar aquí una sala, ¿no?, donde se pueda exhibir música, teatro, ya con un formato relativamente más grande que el pequeño, ¿no? Pues sería muy interesante para dotar de un cierto reequilibrio a estas zonas de la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que venís a contar y a tocar con este disco? Realmente el disco es no un disco más, porque es el último, ¿no? Pero no teníamos la idea de conmemorar los 33 años, porque cuando llevas tanto tiempo no eres consciente, ¿no? O sea, cuando nos lo dijeron dijimos, no, pues 33 años no, seguro que ha pasado menos. Pero alguien nos dijo una anécdota que nos hizo gracia, que cada 33 años dicen que los planetas vuelven al mismo sitio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues es un momento a lo mejor de retomar ese espíritu con el que empezó Suburbano, con el que también estaba el Gallo Vallecano. La situación en la que estamos atravesando ahora, política y culturalmente, es durísima, y creo que es el momento de volver a replantear muchas cosas y a plantear las mismas que planteábamos antes, es decir, hay que dar alternativas y hay que dar la cara. Entonces decidimos conmemorar 33 años con este disco, ¿no? Y seguir en la línea del principio. Bueno, entonces han pasado muchísimas cosas, grandes éxitos. Ahí está La Puerta de Alcalá, bueno, que eso ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y también, bueno, pues muchísimos discos, actuaciones y bandas sonoras para películas, ¿no? Sí, realmente nosotros empezamos como grupo de directo, pero a partir de un momento tuvimos la suerte de que nos pidieron que hiciésemos una música para una película, Emilio Martínez Lázaro, y aceptamos, y a partir de ahí empezamos a entrar en el mundo del audiovisual, y la verdad es que hemos tenido también una gran suerte, porque hemos conocido y hemos trabajado con los directores así más
famosos y más importantes de este país, ¿no? La verdad es que todo esto ocurre, nunca se sabe muy bien por qué, a lo mejor es por esto de los astros, ¿no? Porque tampoco lo hemos estado persiguiendo. O sea, yo creo que la característica que ha tenido Suburbano es que nunca hemos perseguido el éxito como una meta y hemos hecho siempre lo que nos apetecía. Entonces hemos tenido la suerte de lo que nos apetecía, no nos ha enfrentado demasiado con los hados y nos ha permitido seguir, ¿no? Bueno, una de tus aficiones, Bernardo, son los piratas. Sí. Hay mucha gente que a algunos de los que no está gobernando les llama piratas, pero los piratas es otra cosa, ¿no? Hombre, el término pirata siempre es peyorativo. Lo que pasa es que, porque hay dos tipos de piratería. Hubo una piratería, digamos, más libertaria, era, digamos, de la gente marginada. Costa, ¿no? Exacto, los que realmente era una forma de sobrevivir y también de recuperar algo de lo que los grandísimos piratas, que era el rey, que eran los gobernadores y que eran los grandes militares, o sea, navieros, realmente practicaban. Estos sí que eran piratas y criminales, los otros eran sobrevivientes. Y esos sobrevivientes pues tienen su punto así cariñoso, cercano, y por eso hicimos un disco dedicado a ese tipo de piratas, ¿no? Hemos pasado un poco, bueno, hemos hablado de que sí sería necesario reescribir un poco la historia del gallo vallecano, incluso no solo reescribir la historia, sino también intentar sacar adelante propuestas culturales potentes aquí en Vallecas. ¿Cómo era el Vallecas que conocisteis en los años, al final de los años 70, en plena transición? Fundamentalmente era un Vallecas, o sea, era un barrio en el que había una gran ilusión. O sea, se estaba, por primera vez, después de toda la dictadura, se podía expresar libremente, por lo menos un periodo de que hubo una real libertad, ¿no? Y se podían plantear alternativas y realizarlas, ¿no? Y era un Vallecas quizá lleno de ilusión. Luego vinieron ya los desencantos, pero aquel Vallecas yo lo recuerdo como algo totalmente dinámico, con la gente entregada, o sea, el pueblo muy movilizado en torno a las distintas alternativas, tanto políticas como culturales, que surgían, ¿no? Desgraciadamente eso se ha ido calmando, aunque yo creo que lo único que bueno que tienen estas crisis es que pueden revitalizar este tipo de movilizaciones, ¿no? Bueno, ¿y qué proyectos tenéis ahora entre manos, aparte de este disco que acaba de nacer? Fundamentalmente promocionar el disco, preparar ya actuaciones para dentro de 1 o 2 meses empezar a movernos con él, ¿no? Y seguir haciendo canciones, que es el proyecto con el que empezamos y seguimos con este. Espero que ese proyecto nunca lo alcancemos para poder siempre decir que seguimos haciendo canciones, ¿no? Tú también estás personalmente involucrado, ¿no?, en el asociacionismo cultural, ¿no? A mí es algo que me ha interesado siempre, desde el principio. Ya en los años 70 estuve en el asociacionismo ilegal y clandestino, luego pasé ya a un asociacionismo legal, pero no aceptado por el sistema, ¿no? Y bueno, he participado, a mí me interesa mucho. Bajo el nombre de Pedro Faura. Exactamente, hasta el 75 yo me llamaba Pedro Faura por circunstancias especiales, ¿no? Y me interesa muchísimo el asociacionismo. Yo creo que es fundamental que la gente se una en torno a objetivos y intercambie experiencias para fortalecer un movimiento que es fundamental. O sea, hay que retomar todo lo que nos han quitado, ¿no? Y entonces potenciar el asociacionismo es el camino, evidentemente, que nos va a permitir, ¿no? Bueno, pues esto aquí hay, pues no es una recopilación, son todo temas nuevos. Son todo temas nuevos, sí. Y bueno, pero son 33, o sea, perdón, 13 temas nuevos, 13 temas nuevos después de esos 33 años, después de ese 1979, de ese barrio lleno de ilusión que era Vallecas, un barrio en plena efervescencia. Bueno, han cambiado muchísimo las cosas desde entonces, pero el rescatar grupos como Suburbano, actores culturales,